Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a comenzar un programa que estamos seguros que va a ser suceso. Un programa, una tertulia sobre fútbol. Y esta tertulia sobre fútbol la vamos a hacer con un aficionado al fútbol realmente paradigmático. Un hombre muy, pero muy aficionado al fútbol, que ha estado presente en casi todas las copas europeas y las copas mundiales de las últimas décadas, que ha visto jugar a futbolistas históricos como el gran Pelé, Eusebio, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, cualquiera que a usted se le ocurra en este momento. El conductor de este programa, de esta tertulia sobre fútbol, lo ha visto jugar. Estuvo en casi todos los principales mundiales de las últimas décadas y las principales copas europeas. Fue uno de los copropietarios del equipo Trujillanos de Venezuela, del fútbol de la Liga Mayor venezolana, es accionista del equipo Oviedo de España, es decir, un hombre realmente comprometido y que respira fútbol. Estamos hablando del ingeniero Francisco Fernández Galán, que hoy va a conducir este primer programa sobre el Mundial de Argentina en 1978, ¿no, Pachi? Correcto, en el 78. Vamos a darle cuéntanos ese mundial, porque tú estuviste allí. Nadie Bueno, te lo mira, puede contar porque tú estuviste allí. Tanto tú como yo, que somos grandes aficionados al fútbol, yo creo que no podía escoger a un mejor tertuliano para que me acompañara. Tú además, entre otras muchas cosas, eres escritor y has publicado un libro sobre fútbol que es realmente muy interesante y que me ha servido a mí también para recordar muchas informaciones, ¿no? Ese libro se llama El fútbol es como la vida, pero mejor. Así lo Así es. sentimos, Pachi y yo. Tienes Al toda, ingeniero Francisco bueno, Fernández Galán le decimos Pachi. lo único que nos separa es que tú eres del Real Madrid y yo soy del mejor equipo del mundo, que es el Barcelona. Bueno, de todas maneras, hermano, yo te perdono por esa barbaridad. Bueno, ok. Bueno, mira, no se puede hablar del Mundial de Argentina sin hablar de política. Claro. Y tú y yo también nos gusta la política, así que no nos vamos muy lejos de temas que nos interesan, ¿no? Como todo el mundo sabe, en el año 1978 estaba en el gobierno argentino la dictadura militar encabezada por el general Videla. Y una de las cosas interesantes de ese mundial es que hubo una gran oposición a que se realizara y que hubo movimientos en todo el mundo en pro de los derechos humanos, porque para ese momento se comentaba que el régimen argentino llevaba más de 30.000 o 40.000 muertos, desaparecidos, tiraban los cadáveres de las personas en el mar para que nunca pudieran ser encontrados. Es decir, fue realmente una dictadura brutal en la época de las dictaduras brutales en Sudamérica. Pero además, en este caso, la sede se le había dado a Argentina cuando era presidenta la señora María Estela Martínez de Perón, que como seguramente también todos saben, Perón conoció en Venezuela, en un cabaret donde ella era bailarina y que con ese gran mérito político de haber sido bailarina y esposa de Perón, fue electa, primero vicepresidente con Perón y después presidenta de la República. Así que imagínense ustedes, pero efectivamente la FIFA había otorgado el Mundial a un régimen constitucional y democrático, aunque tengamos esas consideraciones sobre la presidenta, ¿no? Había ahí, Pachi, yo no sé si tú te acuerdas, el precedente de que el Mundial de Italia en 1934 estuvo muy entrometida la dictadura de Mussolini. Entonces, en este del 78 se decía que había una intromisión como te digo, injustificada de la dictadura argentina. Incluso la dictadura, para responder a esa gran escándalo mundial por la concesión del Mundial a Argentina en ese momento, ellos utilizaron no sé si recuerdas, utilizaron un eslogan que decía que los argentinos somos derechos y humanos, para señalar que la protesta por su violación a los derechos humanos no era justa. Es correcto. De todas maneras,
Además, la dictadura pretendía con ese mundial dulcificar su imagen en el mundo y hacer ver que Argentina era un país normal. Y también lograron de alguna manera convencer al pueblo argentino de que iba a ser desde el punto de vista económico una mina de oro. Y que entonces todos los argentinos que tenían negocios y restaurantes y tal entraron en una fase de remodelaciones y de ampliaciones, y al final el número de turistas que fue a Argentina fue relativamente pequeño y no resultó tan negocio como se pensaba o como pensaban los argentinos y la propia dictadura. Y también hay que recordar que en ese momento el presidente de la FIFA era nada más ni nada menos que el famosísimo delincuente brasilero João Havelange. Ustedes me van a permitir que yo durante todos estos programas sea muy crítico de la FIFA, porque de verdad a la FIFA hay que criticarla muchísimo. Desconozco cómo funciona ahora, pero durante los años de Joao Havelange y de Joseph Blatter ha sido escandalosa la corrupción de la FIFA, y dentro de Parece eso, que las cosas han mejorado, Pachi. Parece que las cosas han mejorado. pareciera que se habla mucho menos ahora de la corrupción, pero además dentro de esa corrupción de la FIFA está el hecho de que el mundial es la mina de oro que ellos tienen, porque aparte de los derechos de televisión que son para ellos, no gastan nada en las obras, porque las obras las realiza el país anfitrión, y además de eso ellos recaudan todo lo que es entradas, ventas en los estadios, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el país además, anfitrión solo obtiene promoción. Sí, y recuerdo, Pachi, que se habló mucho de escándalos de corrupción en la construcción de las obras para el Mundial de Argentina. Efectivamente, de hecho se gastaron, es decir, no, había un decreto que había dictado el gobierno por el cual no hacía falta presentar cuentas de ningún tipo, y se dice que se gastaron 570 millones de dólares, que fue 4 veces más que lo que gastó España en el Mundial siguiente, donde se remodelaron una cantidad de estadios, incluyendo el de Real Oviedo, por cierto, que se hizo, sí, que se remodeló. Así que efectivamente, además, hay muchos temas con este mundial, como fue el asesinato de Omar Actiz, que era el primer presidente del comité organizador, y que fue asesinado por unos encapuchados que se dice que eran, digamos, dirigidos por el almirante Lacoste, que era el socio de Joao Havelange en una empresa que vendía armas. Imagínense ustedes qué barbaridad. Bueno, así son todas las dictaduras, ahora y antes. Es decir, primero no tienen ningún respeto por las leyes, segundo, de todo hacen un negocio, un negociado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí la mezcla de la FIFA y tal hizo que, pese a que había una gran campaña, especialmente de Holanda y de Francia, que habían incluso anunciado que no asistirían, y algunos otros países, pese a eso, la FIFA apoyó a Argentina y el Mundial se hizo. Bueno, ya no hablemos más de política, ahora podemos hablar hasta de música, porque sí. El himno del Mundial, que se llamaba El Mundial justamente, lo escribió nada más ni nada menos que Ennio Morricone, el famosísimo compositor italiano de toda esa música tan bella como La Misión, por ejemplo. De la película de Spaghetti Western. Las primeras películas de Clint Eastwood llamadas Spaghetti Western. Bueno, pero fíjate, ese fue quizás uno de sus fracasos, porque esa canción no pegó. En cambio, un autor argentino hizo una canción que se llamaba 25 millones, hoy son 40 y pico, creo, pero en ese entonces eran 25 millones de argentinos, jugaremos el Mundial. Y nada más cercano a la realidad que el título de esa canción. Era absolutamente impresionante que los 25 millones de argentinos estaban jugando el Mundial. Después que se les olvidó la política y el tema de la dictadura, ya el fútbol creó tal grado de pasión en los argentinos que efectivamente 25 millones de argentinos jugaban el Mundial. Y esa emoción en la calle, en los estadios, la viviste tú. Bueno, te voy a contar, por ejemplo, que los días que Argentina ganaba, y aún el día que perdió con Italia, el partido que perdió con Italia,
en la famosa avenida 9 de Julio, que dicen algunos que fue durante un tiempo la más larga del mundo y que todavía hoy puede ser la más ancha del mundo, comparada con la de Brasilia, que unos dicen que no es avenida, sino dos autopistas, en fin. Bueno, resumen y conclusión, esta avenida que tiene 35 kilómetros de largo, 4,9 millones de metros cuadrados, se llenaba completamente al finalizar los partidos de Argentina con personas a esa barbaridad. Imposible calcular si era una persona por metro cuadrado o una por cada 4 metros cuadrados o una por lo que sea. Estás hablando de mínimo 1 millón de personas, 2 millones de personas que se reunían después de los partidos. Otra cosa que era impresionante, o dos cosas más o tres sobre ese tema de la participación emocionada de los argentinos, es que se pasaban los partidos de Argentina en los cines cuando no era dentro de la ciudad. Fue la primera vez que los cines empezaron a transmitir en la pantalla gigante de los cines los partidos. Y a mí me tocó, estando en Mar del Plata, viendo el partido Brasil contra España, esa noche jugaba Argentina, no sé dónde. Y entonces, bueno, fui al cine a ver el partido. ¡Qué locura, Dios mío! Es decir, era todavía peor que en los estadios, porque era tal la gritería y bueno, y la emoción, que bueno, era una locura, pues. Entonces, después otra cosa interesante es que cuando Argentina fue a jugar con Perú, que de eso hablaremos después. El 6-0 famoso. Exactamente, que fue en la ciudad de Rosario, a una distancia de 557 kilómetros de Buenos Aires. Nosotros, el grupo de los venezolanos, que habíamos ido relativamente pocos, y en su mayoría italianos, porque pensaban que Italia era uno de los favoritos, pues... ¿Y te acuerdas de los nombres de algunos de esa gente que te acompañó? Sí, son muy pocos conocidos. Nos conocimos allá tengo un amigo muy especial, Máximo Jugarra, con el cual también tengo una anécdota muy buena. Pero realmente eran un grupo, es decir, se organizaban una especie de tour. Fue todavía un mundial relativamente barato. Si mal no recuerdo, las entradas, el hotel y el viaje andaba por los $1,500, una cosa así. Imagínate tú. Que era una cosa, bueno, razonable. Hoy en día $1,500 cuesta una noche en una de las habitaciones que contrata la FIFA, porque las contrata todas y solo puedes llegar a hoteles si contratas a través de la FIFA, que paga 100 y te cobra 1,000. O sea, es una cosa escandalosa. Pero bueno, de eso hablaremos también sí. En algún otro programa. En cuanto al tema de Argentina, cuando Argentina va a jugar a Rosario, estamos hablando, te repito, de 550 y pico de kilómetros, nos llevan, los venezolanos estábamos todos como ciudad sede en Buenos Aires, un hotel Presidente que estaba justamente en la avenida 9 de Julio. Entonces, sí, de ahí nos llevan en autobús y el viaje fue larguísimo y fastidiosísimo, 9 o 10 horas, porque eran muchos kilómetros y en autobús. Bueno, a lo largo de toda la ruta, a lo largo de todos los 557 kilómetros, había gente en las orillas de las carreteras con banderas de Argentina. ¿Cuántos? No sé, pero por donde pasábamos había gente animando a Argentina con las banderas. Y después, con respecto a esto de la pasión, también en la final, ya los italianos un poco decepcionados, se vendían las entradas a $1,000. Era una cosa loca. Estamos hablando del año 78 y estamos hablando de que todo el viaje había costado 1,500. Yo también tuve ganas de venderla. Yo dije, no, bueno, libro el viaje con esto. Pero bueno, ya tú sabes, estás allá y dices, bueno, después que vengo aquí, no me voy a perder la final, precisamente la final. Claro, pero ya estábamos en el grupo, digamos, de los venezolanos, que nos sentábamos todos juntos y que ya nos conocíamos. La mitad ya eran argentinos, o sea, la mitad de los venezolanos habían vendido sus tickets, ¿no? Y entonces la mitad eran argentinos. Y a mí, por casualidad, me tocó delante mío a 3 argentinos, 2 muchachos relativamente jóvenes, unos 30 y pico de años, que estaban evidentemente con el papá. Pero el papá debe haber salido ese día del hospital de una operación de corazón abierto. Vete tú a saber qué cosa tan grave. Porque los hijos
cada vez que había una jugada emocionante, le tapaban los ojos y le daban una pastilla. Yo digo, bueno, pero pagaron $1000 para taparle los ojos al pobre señor y que no se entere de nada. Bueno, total que ya te digo, era una cosa increíble la pasión de los argentinos. Yo siempre digo que más que por el fútbol, ellos merecían ganar. Ellos merecían ganar porque se lo habían ganado. Era una cosa que yo he vivido. No, y el fútbol está inscrito realmente dentro del código genético de los argentinos. La pasión por el fútbol en Argentina, bueno, difícilmente se puede comparar. Es decir, cuando uno va a un partido de fútbol en Argentina, disfruta más algunas veces ver las contradicciones, los cánticos en las tribunas de un equipo contra el otro, que el propio partido, sobre todo si el partido es en esa rivalidad realmente profunda entre Boca Juniors y River Plate. Bueno, me tocó ver un partido Boca River no hace tanto y bueno, yo estaba en el sector del River porque era en el Estadio Monumental, donde había sido también la final del Mundial de Fútbol, que había sido remodelado y estaba espectacular y ahora se caía en pedazos, los baños rotos, las tribunas un desastre. Y oír a esas barras del River y del Boca, tú no ves el partido. Yo creo que yo no me fijaba en el partido. Todavía jugaba Riquelme, por cierto. Pero era impresionante. Pero también, desgraciadamente, mi mujer, por ejemplo, ella no vio nunca el partido. Ella lo que hacía era cantar la canción del River. Somos millonarios y no sé qué más. No, yo de un partido impresionante, un partido de Boca y River, lo que recuerdo y siempre lo cuento, es cómo los muchachos de Boca insultaban al príncipe Francescoli, que ya tenía como 10 años de retirado, y ya no estaba en la cancha. Y todavía lo insultaban. Bueno, todavía lo insultaban. Pero hablando un poco de temas muy delicados, ¿no? Cuando se termina el partido, primero sacan a la barra del Boca y tú tienes que estar en el estadio casi una hora mientras esa barra va saliendo y la van conduciendo en el sentido contrario a donde sale la fanaticada del River, es decir, dos avenidas totalmente en sentido contrario, uno se van los del Boca, en otro los del River, y después, bueno, policías, soldados, a caballo, por todos lados, y sin embargo... Mira, es que el fútbol, Pachi, que el fútbol es tan apasionante que uno se pone a hablar y no se puede frenar, porque realmente uno se desenfrena. Pero vamos a entrar de nuevo en el Mundial. Ese fue el Mundial del matador Mario Alberto Kempes. A mí me hicieron aquí en Miami el honor de pedirme que fuera presentador del libro del matador Kempes y me sentí muy orgulloso de haberlo podido hacer porque además de que el libro es muy bueno, que él es una superestrella del fútbol, es un hombre sumamente agradable, que además está casado con una muchacha de Puerto Ordaz, de Venezuela. Porque él... correcto, sí, ahora me acuerdo que él fue entrenador durante un breve tiempo de Mineros de Guayana. De Mineros, sí, de Puerto Ordaz. Nada exitoso, por cierto, como entrenador, pero sí como comentarista y como futbolista en Valencia, la ciudad donde más tiempo estuvo con el Valencia en España, lo adoran, o sea, sigue siendo el gran ídolo del Valencia. Porque él para los valencianos es como Maradona para los napolitanos. Sí, por cierto, en el Mundial de Argentina ya Maradona tenía 17 años y fue muy discutido el tema de si iba a ser convocado o no. Al final no lo convocaron y muchos argentinos estaban en desacuerdo con esa decisión. Yo había visto jugar a Maradona. Pero el director técnico de Argentina, el Flaco Menotti, consideraba que no lo necesitaba. Si ellos hubieran perdido el Mundial, bueno, hubieran crucificado al Flaco Menotti por eso. Pero como lo ganaron, él demostró que él tenía razón. Yo había visto con 16 años, por cierto, a Maradona en Valencia, en Venezuela. No la Valencia de España, sino la de Venezuela, en un campeonato sudamericano juvenil en el que él participó. Y ya él se consideraba una estrella y francamente era muy pretencioso y no se movía en el campo, no. Ya él consideraba que eso no era su nivel y que ya él estaba para otras grandes cosas, ¿no? Entonces, no disfruté de Maradona a esa edad, porque francamente en ese Mundial Juvenil de Valencia no hizo gran cosa. Bueno, sí, una de las cosas que los críticos de Menotti, recuerda que lo que le señalaban a Menotti
es que en el Mundial de Suecia en 1958 la gran revelación fue Pelé con 17 años. Efectivamente, efectivamente. Bueno, para continuar, no podemos dejar de hablar un poco del partido contra Perú, de Argentina. Claro. Como tú recordarás, Brasil le llevaba 2 goles de ventaja a Argentina. No, o un gol. Le llevaba un gol de ventaja y venía el último partido del grupo que ya habían clasificado. Ambos habían clasificado, por cierto, de segundos, no de primero. En cambio, Perú había clasificado de primero. Bueno, juega Brasil y gana 3-1, con lo cual su ventaja en goles... Creo que fue a Polonia, ¿no? A Polonia. A Polonia, correcto. A Polonia, sí. Con lo cual su ventaja en goles ya era de 3 goles. Y Argentina tenía, por lo tanto, que ganar por más de 3 goles, es decir, 4 o más. Y en efecto ganó 6-0 a Perú. Pero bueno, ese partido tuvo cosas extrañísimas. Yo lo vi. Es cuando viajamos justamente de Buenos Aires a Rosario. Tú estabas en el estadio en ese momento. Estaba en el estadio. Fue ese día que rodamos 8 o 10 horas para llegar a Rosario. Y bueno, el partido yo lo vi, era ridículo, ¿no? Pero además hay una cosa que mucha gente no sabía y que se supo después, que es que el presidente Videla, el dictador Videla, visitó al equipo peruano en el vestuario y acompañado de Henry Kissinger. Imagínate tú, ya Henry Kissinger en ese momento ya lo que era un aficionado al fútbol, ya no estaba en la Secretaría de Estado. Y en esa reunión que él tuvo con los jugadores de Perú, lo que hizo fue recordarles que ellos eran 2 países muy amigos y que el que en ese momento era dictador en Perú le había enviado un mensaje diciendo de la hermandad entre los países. Bueno, comprobar si hubo o no hubo compra no es posible, pero hay demasiadas indicaciones. Sospechas, sí. Sí, demasiadas sospechas. Bueno, pero volviendo al fútbol, porque nos desviamos, yo me desvío, tú no, yo me desvío hacia esos temas. Bueno, fue un mundial, ya te digo, de buenos partidos. Yo que iba a España y con toda la esperanza de que España pudiera hacer algo, me frustró mucho la actuación de España. Perdió contra Austria en el primer partido 1-0, metió el gol un jugador que después fue para el Barcelona, Kral o algo así. Y después... Y en la selección de España, si mal no recuerdo, corrígeme, el centro delantero de España era un argentino nacionalizado español, Rubén Cano. No, todavía no. ¿Todavía no? No, fue en el siguiente mundial, exacto. En ese mundial, España tuvo la oportunidad, sin embargo, de clasificar, pese a haber perdido con Austria, porque faltando unos minutos para terminar el partido, el jugador Cardeñosa, que era el extremo izquierdo de la selección española, se situó solo frente al arco, sin portero, es decir, no había portero. El portero había salido a despejar el balón y el balón le había llegado a Cardeñosa solo frente al arco. Había un jugador brasilero dentro del arco, pero era un jugador, no era un portero. Y bueno, la botó por encima del palo y eso, el pobre muchacho acabó su carrera. O sea, esa... Es terrible, es que para un futbolista eso es algo terrible. Porque además era eliminar a Brasil, imagínate tú, y clasificar a España, ¿no? Bueno, en general yo vi muchos partidos, porque aunque tú comprabas una serie, y en ese entonces era muy bueno el sistema, porque te daban los 7 tickets incluyendo la final. Es decir, yo por ejemplo compré el grupo de España, como los italianos habían comprado el de Italia. Pero entonces tú seguías con el equipo que iba clasificando, sí. Que iba clasificando, ¿no? Eso después la FIFA lo eliminó y ya en este último Mundial de Brasil fue un desastre que tú no sabías a qué partido ibas a ir hasta la noche anterior. Y yo, por ejemplo, no pude ver el famosísimo Alemania-Brasil porque yo en ese momento estaba... El de 7-1, el 7-1. Exacto, yo estaba en Sao Paulo y ese partido era en Fortaleza, o no me acuerdo, creo que en Fortaleza, a 7, 8 horas en carro, y a mí me habían dado la entrada el día anterior. Yo pensaba que me iban a dar el de Argentina-Holanda, porque Holanda era quien había eliminado a España. Pues no. Y a la final no podías ir si no iba el equipo al cual había seguido, porque la final la habían vendido 8 veces o 16 veces a las 16 naciones. Como el tiempo nos atropelló, Pachi, Francisco Fernández Galán. Muy agradable, y además hablar contigo, que también eres
incluso más conocedor que yo, pues no, más conocedor que tú, imposible, porque tú lo has vivido. Yo lo he leído y lo he visto por televisión, pero tú lo has vivido. O sea, sí, que más sí. conocedor que tú es sumamente difícil. Cuéntanos el día del regreso, la celebración en Argentina para terminar este programa. Bueno, la locura. O sea, es que no, yo no sé describir la emoción de esa gente, es lo que te digo. Probablemente ese día había 4 millones de personas en Buenos Aires celebrando y en todo el país. Y bueno, era, qué sé yo, la gente, los perros con la franela argentina. La gente salía a celebrar con sus perritos y entonces el perrito tenía la franela argentina. Recuerdo también que fue la primera vez que yo vi eso, ahora creo que se hace mucho, que estaba en el mismo hotel donde yo estaba, estábamos los venezolanos, estaba la delegación de Brasil en el partido anterior a ese partido contra Polonia, ¿no? Ajá. Y la gente estuvo toda la noche ahí dando gritos y cacerolazos y cosas Para que para no que los durmieran los brasileños no brasileños. durmieran, que durmieron como unos bebés porque estaban del otro lado de atrás del hotel. O sea, no se enteraron, el que me enteré fui yo, que no pude dormir porque yo sí estaba para el lado de la avenida. Pero bueno, igual Bueno, me divertí viendo la cosa. Bueno, en definitiva, ya te digo, fue una gran experiencia, fue mi primera experiencia en un mundial. Fue relativamente económico y además, ya te digo, fenomenal, fenomenal, muy bien. muy bien, pues. Y merecidamente ganado por Argentina, porque su gente lo merecía. El pueblo argentino merecía ganar ese mundial. Claro que sí. Bueno, Bienvenidos Venezolanos TV va a seguir con estas tertulias con el ingeniero Francisco Fernández Galán, que usted ve que lo llamamos Pachi, porque así le dicen cariñosamente la gente que lo quiere, y va a ser toda la semana. Muchísimas gracias por su atención.